mensaje que debe cargar un predicador. No solamente es un mensaje de solamente Dios entregó su vida. Explícale por qué la entregó. Exacto. Explícale por qué hizo tal sacrificio. Explícale por qué tanto amor por la humanidad. Y hay que dejarles claro, aunque se oiga duro, aunque se oiga, ¿verdad? Fuerte, pero hay una vida de pecado que hay que abandonar. Y el cristiano debe proyectar que esa vida nueva en Jesucristo, una vez dice la Biblia, que verdad que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero tienes que aceptar a Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ese es el puente, Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, no hay otro güey, no hay otro camino, solo Jesucristo. Luz del camino. Aquí Gloria, y gloria. ahora vamos a darle un aplauso Gloria a al Dios. Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él vive. Así que bienvenidos todos a este Amén. podcast Luz del Camino, y en esta tarde o en esta mañana o esta noche, depende de la hora que usted lo vaya a ver, tenemos un tema muy pero muy interesante, un tema en donde le invitamos a usted para que comparta el video también, con todo el respeto, usted para comentar, dar su opinión, dar su argumento, ¿verdad? Y realmente pues es un honor estar con todos ustedes. Mi nombre es el hermano Víctor Ramos y estamos aquí con el ministro Milagros Martínez. y Hermano Josué Santiago. nuestro amado pastor. Mauri Báez. Así que, y también con nuestro hermano Gabriel allá en las cámaras. Gaby, saluda. Amén. Dios bendiga, amado pueblo. Permítame intervenir de una vez. No dejemos al cerebro que el Señor ha puesto Sí, Santo. en todo esto. y le damos las gracias también al pastor Gamaliel Rodríguez Yes. por la oportunidad. Amén. Y estamos aquí. Pero escuche bien. Esto está lleno aquí, esto está lleno. y- Ángeles, Yes. el Espíritu Santo, Sí. aleluya. Aleluya. Y se va a poner bien, pero muy, muy interesante. Pero antes que nada, vamos a hablar sobre el tema y luego vamos a entrar en una oración corta. Vamos a estar hablando sobre el tema, el Evangelio. El Evangelio de hoy, de ahora y de siempre. Así que, Padre, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Señor, La por la gloria es tuya, oportunidad Señor. que tú nos permite grabar un día más, Señor, Sí. para ti. Ayúdanos a poder entender y comprender las cosas que muchas veces no entendemos, pero creemos que tú nos das la sabiduría y el entendimiento para poder lidiar con situaciones que están fuera de nuestro control. Creemos en ti y sabemos que tu palabra se ha de cumplir de una manera especial. El Evangelio de hoy, de ahora y de siempre. Así que, ¿qué Aleluya. podemos decir, pastor? ¿Cómo podemos empezar este tema tan controversial? Leyendo y la un porción tema, del día. sí, y un tema que realmente tiene mucha tela que cortar. Pero Sí. vamos a estar leyendo una porción de la palabra del Señor para así comenzar con Hermano el de desarrollo. hermano de- Gabriel, Aleluya. dólar. Dios bendiga, amado hermano. Hoy estaremos leyendo en Marcos capítulo 8, versículo... Es que a mí me gusta leer todo el contexto. So, voy a leer desde el versículo 31 hasta el 38, hasta que termina el capítulo. Sí. Y la leemos en la comunión del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra, y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Repito el 35, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Amén. El evangelio de hoy, de ahora y de siempre. Y la pregunta que yo voy a dejar en el tintero: este evangelio, escuche bien, este evangelio de hoy, de mañana y de siempre, ¿es un evangelio de bendición o es un evangelio de sacrificio? Gloria a Dios. Uy. Mire, por una... De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Mm. O es de bendición o es de sacrificio. bueno, como siempre, Dios le bendiga. Amén. Nos gusta siempre mantener ese espíritu que pone el Señor en nosotros de caballerosidad. Gloria a Dios, tendiendo una dama con nosotros. Gloria a Dios. No es que quiero... Tirarme la papa caliente. Sí, quisiera, ¿no? Lo voy a hacer de una vez, pero quiero hacer como un pequeño preámbulo para poder caer, porque si hablamos del evangelio, hay muchas personas que conocen y dicen, los evangélicos reconocen esa parte de que algunos pueden decir religioso. Yo no me siento religioso, pero si así me quieren denominar, pues bien, yo creo en un estilo de vida. Hay que definir el concepto de evangelio. Yes. Y es probable que la maestra haya tenido eso ahí, quisiera tal vez dejárselo, pero antes ¿tiene la definición de evangelio? Ok, se lo voy a dejar a la maestra, yo tengo uno acá, si es preciso lo doy, pero quiero, es que me estaría adelantando, yo se lo voy a soltar, sí, porque tengo algo y tiene que ser después de que salga la definición. Perfecto. Adelante, acerca el micrófono, sierva del Señor. Pues, Y gracias. desde la base, para arriba de usted, desde la base. Álela. Ayúdela, varón, Ok, que pesa mucho. gracias. Gracias. Pues sí, como educadora tengo que comenzar con la base, ¿verdad? Tengo que comenzar con el concepto, con la definición de concepto. No soy teóloga, pero soy educadora y para la gloria y honra del Señor, el Señor me permitió hacer un doctorado en educación y me alegra, me gozo de que el hermano haya comenzado esta ponencia con un versículo bíblico que habla del discipulado y que habla de la enseñanza, porque precisamente de eso se trata el evangelio, ¿verdad? Estamos hablando de una noticia, estamos hablando de la noticia que habla de quién es Jesucristo, lo que Él ha hecho y cómo esto cambia todo en el panorama bíblico, ¿verdad? Estamos hablando del evangelio, las buenas noticias acerca de Jesús, son las mejores y las más importantes noticias que alguna vez se puedan escuchar. Así que estamos hablando entonces de las buenas nuevas, que dicho sea de paso, ¿verdad? Comenzamos en el primer libro del Evangelio de Mateo diciendo, culminando el Evangelio diciendo, ir por todo el mundo y llevar el Evangelio, ¿verdad? La gran comisión de ir a llevar el Evangelio. Y la primera entrada que hacía el Señor y los discípulos era: el reino de los cielos se ha acercado. Y yo agrego, en el caso de lo que es la definición, el evangelio viene sobre una base de
de una raíz griega denominada, gloria a Dios, Evangelium, que de ahí entonces se deriva evangelio, una buena noticia, buena nueva. Pero ¿qué era esa buena nueva? Porque ahora hay tantas reflexiones que son buenas, que nos ayudan a desarrollar la vida como ser humano, pero excelente, no es crítica, pero vámonos a la raíz. ¿Qué era ese evangelio? ¿Qué era de inicio? ¿Cómo comenzaron? ¿Qué era lo que decían? Porque ahora podemos darte una reflexión que te ayuda con el carácter, con la humildad, y es bíblico, gloria a Dios. Pero en lo que todo eso sale, que te ayuda con el paso humano en esta vida transitoria, ¿qué era la noticia en sí? La noticia se trataba de que había llegado el momento de parte de Dios de ejecutar la promesa que había dado en el inicio. Y esa promesa era que Él iba a enviar un redentor, un Mesías. Y la noticia era que Él estaba ahí, que Dios estaba cumpliendo. Que ellos no entendieran, como dicen, y no entendieron la visitación. Muchos les damos muy duro al pueblo judío, al pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Le damos muy duro, pero debiéramos estar hasta contentos, porque por ello no haberlo aceptado tenemos la oportunidad nosotros. Había un plan. Dios sabía que Había un todo eso plan. iba a pasar, Era porque parte. conocía ese pueblo. Pero ¿cuál era la noticia? La noticia era que Dios abría nuevamente un camino para llegar a Él. Yes. Y la nueva era de salvación. Cuando no se sabía para dónde el hombre iba, que los historiadores, los conocedores, toda la teoría indicaban de que si había vida más para allá, que qué pasaba con los muertos, que si podían encontrar la vida eterna. Miren, grandes emperadores murieron buscando la vida eterna. Se habla de Hitler buscando el arca del pacto. Se habla de Napoleón buscando esa vida eterna, pero todavía no vamos más para allá. Civilizaciones antiguas como los egipcios, eso era lo que buscaban. ¿Cómo podía el ser humano perpetuar su existencia? Pero qué cuestión. Cuando ellos se elevaban, hijos de los dioses, yo vengo del sol y esto, desde que comenzaban a caer los añitos, morían. Se cayó la teoría. Entonces vivían buscando continuamente esto, pero había una promesa en un pueblo de la tierra que era la verdadera. Y cuando llegó ese momento, porque ese pueblo decía que ellos estaban esperando un Mesías, mientras otros pueblos hablaban que eran los reyes y se le morían los reyes. Este pueblo hablaba de que esperaba un Mesías. Entonces la noticia era que el Mesías estaba ahí, que Dios estaba cumpliendo y que Él era el canal, la puerta por donde llegara el Dios verdadero. La noticia era de salvación. Entonces podemos definir cortito lo que dijo ese pastor, que simplemente el evangelio es la manifestación del Hijo de Dios. Yes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La manifestación a Yes. toda plenitud. La manifestación llevar a cabo en su nacimiento, llevar a cabo en su ministerio y llevar a cabo en el sacrificio de la cruz del Calvario. Teniendo eso claro, entonces sigamos. ¿Qué es el evangelio? Porque la historia, todo lo que nos está escuchando allá, conocen la historia, sabemos la historia.
reconocemos todo eso, pastor, muchos no lo sabemos, pero llevamos 19 minutos en la historia, pero aquí es un pueblo que, según leyó mi hermano en el versículo 31, habla sobre una situación que nosotros tenemos que asimilar al día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vive en un eterno presente. Y como vive en un eterno presente, aquí hay una situación donde nosotros tenemos que definir qué es el evangelio hoy, ahora y siempre. Y que vuelva la historia, porque la historia es eso le iba a decir, varón. Mire. Pero ahora, ¿qué es el evangelio ahora? Todo pueblo que olvida su historia vuelve a repetirla. No, sí, seguro. Eso lo Entonces siempre hay que hacer un precepto para llegar a un concepto, para desarrollar lo que puede ser un pensamiento adecuado y real. Entonces esto nos indica que dicho ya que cómo comen, de dónde vino todo y la ejecución de parte de Dios trayendo al Señor y qué es el evangelio en este tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué de diferencia? Porque mire, allí llegó el Señor hablando de lo espiritual, pero ahora tenemos un evangelio en boca de mucho material. Vuelvo otra vez. Dígame una cosa, usted bendecido porque tiene la casa, usted bendecido porque tiene el carro, usted bendecido. No, el evangelio, mire, alaba. Si estamos en la palabra, vamos por la palabra. Me gusta hablar por la palabra. Entonces, en el versículo 34 dice bien claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el evangelio. Entonces vamos a romper este texto bíblico. Ese es el evangelio que estamos viviendo o que deberíamos vivir. Número uno, ¿cómo empezamos? Me tengo que negar yo. ¿A qué me tengo que negar? Los evangélicos, los cristianos, los creyentes. ¿A qué nos tenemos que negar? Al mundo. A lo que no le agrada a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Una vez que lo neguemos, tomemos nuestra lucha, tomemos nuestra carga y sigamos. Yo pienso... No hay. Esto es tan sencillo. Ese es el evangelio de hoy. Todo este texto embarca todo lo que es el evangelio de hoy en día. Lucha, se habla del evangelio de prueba, se habla de dificultades, se habla de sacrificio y se habla de bendición. Y allá hay un pueblo que está confundido. ¿Sabe por qué? Porque se predica mucho de bendiciones. O no, estoy equivocado. Se predica mucho, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Ahora, por otro lado, se predica también, es un sacrificio servir al Señor. Es una lucha servir al Señor. Yo diría, no está con todo respeto. No. Pero estamos, para terminar, estamos de eso, pero nosotros estamos proyectando algo a un pueblo que está cuestionándose realmente lo que es el evangelio de hoy, conociendo la historia que dio el pastor, porque eso es clave, y entendiendo por qué, porque no todos llevamos el mismo evangelio, cuando deberíamos llevar el mismo evangelio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y termino, ¿qué es lo que sucede? Que no se está predicando el mismo evangelio. Muchos te predican de bendición, otros te predican de sacrificio. Ahora, la Biblia lo especifica. Si vamos por la palabra, yo hablo por la palabra. Lo dice bien claro el versículo 35. Y eso, que el varón está dejando un evangelio de condenación que se por ahí hay que comenzar, por ahí hay que comenzar. Fíjate, yo creo que primero que nada se debe tocar una base, el fundamento, ¿qué es el evangelio? Y estás tocando un punto que son las características que debe poseer una persona que ha conocido el evangelio, qué beneficios trae y qué debo hacer. Ahora, ¿cuál es la base? Es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Ella tocó un punto muy importante. Primeramente vamos con base, fundamento. Nos damos cuenta que el evangelio son las buenas nuevas de ¿qué? De salvación. Ahora, estas buenas nuevas de salvación, ¿qué son? Ahora, tengo aquí una pregunta, ¿por medio de qué y qué son estas buenas nuevas? Nos damos cuenta que esto viene primero por la fe. Ahora, todo el que escucha quiere saber qué es el evangelio. El evangelio
es salvación y vida eterna. El evangelio es gozo, el evangelio es paz, el evangelio es poder de Dios, dice la Biblia. Ahora, para entender y poder especificar y explicar qué es esto, nos tenemos que ir a la palabra de Dios. Primero que nada, la fe, dice la Biblia, que viene por el oír. ¿Y el oír qué? Eso es un fundamento, oír la palabra de Dios. O sea que el oyente que escucha primero tiene que creer que le hay un Dios. Primero tiene que creer que hay un Salvador. Pero ¿qué plan le vamos a ofrecer a esa persona? Primero que nada, la Biblia dice claramente que son buenas nuevas. Ahora, dentro de esas buenas nuevas, en el sermón, hay algo que caracteriza un sermón de un predicador, de un pastor, de un evangelista. Quien quiera que sea que lleva este mensaje, va a llevar algo envuelto. Y en este mensaje envuelto de lo que es el evangelio, hay malas noticias para aquellos que no creen. Y esas son las primeras que tú debes, ¿verdad?, profundizar. El pastor tocaba un punto, había una necesidad. ¿Qué fue lo que hizo separación entre la humanidad, entre Dios y el hombre? El pecado, desobediencia. Entramos en ese punto, vamos a resumir, no vamos a entrar en ese tema porque nos vamos. No, hay que entrar ahí, hermano. Sí, vamos a entrar ahí, pero es bien profundo. Yo quiero resumir y después se debate en el evangelio de hoy, el evangelio de lo que quieren tocar. Ahora, el pecado hizo separación entre Dios y los hombres. Ese es el mensaje de malas noticias para aquellos que no quieren cambiar. Pero son buenas noticias para aquellos que dicen, yo le creo a Dios. Yo no quiero esa perdición. Hay algo claro, muy latente que la Biblia enseña y que no se predica hoy en día, que ese es el mensaje que yo sé que van a tocar. Lo que no se predica hoy en día es dónde estará mi alma si no acepto el mensaje de la cruz. ¿En dónde está si yo rechazo a Jesucristo? ¿Dónde estará mi alma? ¿Dónde estaré yo contado? ¿En dónde pasaré mi eternidad? Esas son las preguntas que se hacen las personas allá afuera. Muchas veces queremos proyectar algo que muchas veces ellos no entienden, pero vamos a hacerle claro, llevarle un mensaje de evangelio es un mensaje claro. Primero que nada, vamos con esas noticias. Yo estoy mal, yo debo cambiar, yo necesito a Jesucristo. Ese mensaje que está predicando me está hablando. Ahora, ahí es que entra las buenas nuevas. Una vez se le predica a estas personas en dónde pasaría la eternidad si no aceptan, porque la Biblia claramente dice que no hay otro medio, no hay otro puente, sino solo uno, se llama Jesús. Jesucristo, el enviado. Él tocó el punto, había una necesidad de que hubiera un enviado. Se cumplió, ellos no dieron cuenta, pero era parte del plan. ¿Acaso no has visto en el antiguo pacto que habían prosélitos? Se te estaba predicando el evangelio, los gentiles estaban viniendo, pero tenían, para convertirse al judaísmo, para ser parte del pueblo hebreo, habían unos prosélitos. Estas personas venían y tenían que hacer exactamente todo lo que hacía un hebreo. Tenía que hacer la señal del pacto, ¿verdad? Tenía que hacer todo este tipo de cosas para poder ser parte del pueblo hebreo. ¿No se dan cuenta de algo? Gentil, viniendo al pueblo hebreo. Siempre Dios tenía un plan. Ahora hay que llevarle las buenas nuevas de salvación, predicarle, decirle que estás mal, pero que hay de beneficio al aceptar a Jesús. Ahora, dice la Biblia y nos enseña que la muerte entró por un hombre, pero también por uno vino la vida. Se llama Jesús. Yo quiero estar complicando mucho. Dile que el evangelio, la primera noticia es que todo hombre es pecador. Exactamente, es donde No quiero sé, llegar. sencillamente, Pero todo hombre es pecador. Lo estoy proyectando para que se pueda entender, porque mucha gente no entiende. Hay veces que tú se lo explicas así, tú eres un pecador, debes cambiar, y ese es el mensaje que está hablando el pastor, solamente un mensaje de condenación. Yo te quiero explicar que la muerte entró por un hombre llamado Adán y la vida entró por otro llamado Jesús, que cambió los tiempos. ¿Puedo leer este versículo? Primera de Corintios capítulo 15. Voy a leer el versículo 3. Bueno, dame leerlo desde el principio. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Exactamente. ¿Cuál es la primera noticia? Porque primeramente os he enseñado lo que a mí, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y conforme a las Escrituras, todo hombre es pecador. Exactamente, y ahí es donde quería llegar.
Por eso estoy dando una explicación para que las personas entiendan el mensaje que debe cargar un predicador. No solamente es un mensaje de solamente Dios entregó su vida. Explícale por qué la entregó. Exacto. Explícale por qué hizo tal sacrificio. Explícale por qué tanto amor por la humanidad. Y hay que dejarles claro, aunque se oiga duro, aunque se oiga, ¿verdad? Fuerte, pero hay una vida de pecado que hay que abandonar. Y el cristiano debe proyectar que esa vida nueva en Jesucristo, una vez dice la Biblia, que verdad que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero tienes que aceptar a Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ese es el puente, Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie, no hay otro güey, no hay otro camino, solo Jesucristo es el que te lleva a la vida eterna. Escuchando a los dos siervos que están dando pura base doctrinal, excelente. Me gustaría, porque sé que los que me están viendo o van a ver el podcast, también van a querer, perfecto, hablaron de fundamento, hablaron de concepto, hablaron de la doctrina esencial. Acérquense más a estos tiempos sobre este tema. Intentemos todos acercarnos más a estos tiempos, porque y curiosamente, porque mi mente va como rápido, y yo digo, pero acercándome a estos tiempos que puedo disertar en ese sentido, veo que era lo mismo que pasaba hace siglos. Pero está bien, vamos a hablar acercándonos a estos tiempos, porque ahora muchos, si no pueden exhibir teneres, no están bendecidos. Es decir, que aquel que tiene es el bendecido. Y eso es un evangelio peligroso. Eso es un evangelio peligroso. Eso me lleva a la historia y reflexiono, porque el Señor dejó ver a un hombre que parecería como que esta historia bíblica no encaja, pero es bueno para que reflexionemos humanamente y como cristianos. Deja ver que un hombre recibió muchos teneres y otro recibió muchos males, pero al momento los dos murieron, y cuando el que estaba ahí de parte de Dios, que logró darse cuenta dónde estaba aquel que recibió tantas cosas, le pide que me lo puedes enviar para que me pase, aunque sea por la boca, con un dedo de agua. ¿Quién? Le dice, no, tú recibiste. Hay que tener cuidado y con los teneres. Miren, le digo, a mí me gusta un buen carro. A mí me gusta en un momento determinado a mi madre ponerle una buena casa, y yo no estoy diciendo que no. El problema es donde usted pone su corazón. Porque allí es que está el problema. Porque la palabra establece que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, sí, ministro. Para los oyentes, el pastor se está refiriendo a la historia de Rico y de Lázaro. Amén. No quise decirlo así para jalar eso. No, porque es que hay que explicarle a los hermanos, mira, a las personas, mira. Y en esa historia, yo sé que el pastor se está yendo acerca de lo que tenía Rico y lo que no tenía. Pero si lo queremos unir a lo que hoy estamos hablando, lo importante es la conversación que el rico tuvo con Abraham. Así es. La palabra dice que el rico le dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique al fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen escritura. Así es. Las escrituras están ahí para enseñarle quién es pecador y quién no es pecador. Vamos a... La pastora
Ay, santo, alábalo que él vive. Ustedes me quieren Es un fuego cruzado. La ministra del Señor que se vaya preparando, ya sabe que de aquí sale para allá. A veces yo hago bastante eso. Dios me pone, no mencione los personajes, no mencione Hoy, para Pepe, sacar, perdón. para sacar eso. Por ejemplo, y aprendido, mire, de la misma Biblia. Hay un personaje bíblico que dijo, y estaba hablando de él mismo, conozco un hombre, no sé si en sueño o real, que subió, estaba hablando de él. Exacto. Pero eso era una técnica excelente, maravillosa sabiduría que solo podía venir del cielo, dada a Pablo, porque él estaba hablando de él mismo. Sin embargo, en ningún momento él dijo, yo fui al suelo, fui al cielo, yo, porque eso provoca que muchos entren en reflexión. Por ejemplo, en mi caso, siempre me gusta hablar con bases bíblicas y hoy he querido como hacerlo un poquito diferente. Hay varias bases bíblicas que dejan ver el evangelio desarrollándose. Lucas 10, 1 y 2, ahí está el envío de los 70, el enviado de 2 en 2, la parábola del sembrador que está en el Mateo 13, 1, donde deja ver que el evangelio es la palabra del Señor y es denominado como la semilla. En el caso del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, la primera prédica en mano del apóstol Pedro. ¿Que se convirtieron cuánto? 3,000. Entonces, me gusta también, porque van acá y ese pastor y no está dando porciones bíblicas, citas bíblicas. Hay momentos que uno extrae y saca, pero volviendo a caer en lo que es tratar de que ya tocamos diferentes puntos, el punto histórico, el punto contextual y de soporte, y trayendo este tema del evangelio a la actualidad, viendo cómo de un evangelio espiritual, porque el mismo Jesús les decía, mi reino no es de aquí. La promesa, aunque usted reciba ayuda de Dios, no es para acá. Es para una vida eterna. Que ese poder de Dios, ese poder del Señor, ese poder del Espíritu Santo te permita combatir los males de este tiempo y tú puedas dejar ver una casa, porque es muy bueno. Mire, es tan importante una casa que el mismo Señor nos dijo antes de irse, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y es necesario que yo vaya a prepararla. Entonces, cuando tú aquí te haces todo tu esfuerzo por una casa y esto no está mal, no estamos criticando eso. Lo que sucede es que cuando solo enfocamos la parte de Dios en tener, fulano es un hombre de Dios porque ese sí tiene dinero. O fulano es un hombre de Dios porque él se ve bien. Y sin embargo, el hermanito humilde, quietecito, es el que visita el Espíritu Santo de Dios. Y ojo, no quiere decir que Dios no visite a personas con fortaleza financiera, porque la misma Biblia deja ver aquí muchos hombres que eran hombres de dinero y eran hombres de Dios. Dicho esto, traído a la actualidad, le vamos a dejar a la maestra ahora que desarrolle. Bueno, varios puntos interesantes que estamos trayendo, ¿verdad? Creo que esto es un tema tan diverso y que se puede llevar a una profundidad y que yo creo que requiere de varios podcasts, honestamente. Seguro.
Pero yo creo que es bien importante para aquellas personas, como educadora, ¿verdad? Vuelvo y digo, para aquellas personas que no tienen mucho conocimiento de la palabra o que están comenzando en la palabra, yo creo que lo más importante aquí es que ellos entiendan que esto es una oportunidad de ellos conocer las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y que pues que no podemos perder de perspectiva que aquí lo más importante es la salvación. Yeah. Y tenemos que, ¿verdad? Volver a esto. Regresando al versículo bíblico que el hermano estuvo leyendo, dice aquí, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque qué provecho, yo creo que esto es bien importante, tiene el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Alaba. ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, al Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria del Padre con los santos ángeles. Yo creo, ¿verdad?, que es importante, para mí siempre va a ser bien importante la base histórica, y particularmente cuando vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis estamos viendo el cumplimiento de un evangelio, y que vamos caminando hacia, a medida que vamos pasando por la escritura, vamos caminando. Yo creo que, ¿verdad?, el evangelio de hoy estamos en una confusión porque estamos pensando que como estamos en los tiempos de gracia, pues lo que tenemos que ver es solamente lo que dice el Nuevo Testamento y lo que está sucediendo Error después doctrinal. correcto. Pero sí tenemos que entender que lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que hay en el Antiguo Testamento. Es una línea, Y el Señor dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. sino a cumplir. La ley Correcto. moral. Amén. No le escuché, varón. La ley moral, Ah. mayormente. Porque por eso él dice que ahora estos mandamientos los pongo en 3, que es amar a Dios con todo tu corazón, ¿verdad?, con toda tu fuerza, ¿verdad?, y a su prójimo. Y aún a quién, hasta a los enemigos. Si tú amas, tú no le miras a la mujer al prójimo. Si tú amas, tú no robas. Está en el amor. Ahora, Jesús vino, la ley era tan extensa que ni los mismos fariseos podían cumplirla. Así es. Pero ella tocó un punto muy importante, y le dejo a ella para que tenga el piso, pero tocó un punto muy importante. Desde Génesis a Apocalipsis siempre se habló de un Mesías. Todos los profetas hablaron de él. Aún en el tabernáculo, todo lo que había en el tabernáculo hablaba de Jesús. Aún en el camino del desierto se habló de Jesús. El paná, ¿sabe?, la roca, la peña que brotó agua, la peña donde Moisés se escondió para poder ver las espaldas de Dios. Todo apunta a Jesús. Todo apunta a que venía un mensajero. Isaías, conocido como el quinto evangelio, apuntaba y predicaba sobre la venida de un Mesías. Por eso dije que había una necesidad, que hay una base del evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Y es decirle a esos que están escuchando, tú puedes cambiar tu vida. Hay una esperanza para tu vida. Hay algo, aleluya, gloria al Señor, que tú puedes cambiar. Pero, ¿qué debo cambiar? Eso queda de ti. Eso debes buscar tú, que tú debes cambiar en tu vida. Ahora, hay algo que uno debe correr y escapar, que es de esa vida pecaminosa, donde tenemos que darle espalda a esa vida pecaminosa y darle el frente a Jesús y aceptar a Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Eso trae beneficios. Y ahora ahí es donde el hermano dijo, ¿qué beneficio? ¿Es beneficioso o es sacrificio? Ahora tenemos que entender, los beneficios llegan. El Hijo de Dios tiene beneficios. Primero que nada es que ninguna condenación hay. No importa condenaciones, maldiciones generacionales, olvídate de eso. Una vez la sangre de Cristo es derramada sobre esa vida y el Espíritu de Dios sella a esa persona, no hay maldición. Se acabó, se destruyó la maldición. Ya eso no llega a tu vida. Hay una vida de bendición. Yo quiero Ahora, agregar, pero a eso hay que cuidarlo, sí, porque eso se pierde. esa es otra cosa del evangelio que se está predicando Pero hoy.
Excelente la entrada que hizo la ministra y se lo suelto de una vez. Porque a veces, por ejemplo, en nuestro caso a nivel pastoral, sabemos que tenemos la encomienda de dar la palabra de Dios, de llevar una predicación, de llevar una noticia nueva y buena a las personas de salvación. Pero en este caso yo como que me retraigo un poco y a veces siento que mi encomienda aquí es tal vez hablarle a algunos ministros o personas que están lidiando con lo que son las almas, para que puedan, entre el concepto que tienen y el concepto que estamos emitiendo, pues ponerlo en balanza y que el Espíritu de Dios lo guíe a un buen entendimiento de parte de Dios. Digo esto porque el Evangelio traído a este tiempo ha cambiado. Ha cambiado enormemente desde un concepto espiritual a un concepto humano y material. Entonces, ¿cómo realmente nosotros lidiamos con este aspecto? Porque en los tiempos de Pablo, Pedro y de todo ello no son estos tiempos. Ahora nosotros tenemos que lidiar, por ejemplo, tenemos una situación de que un siervo trabaja en un lugar de noche y solo tiene el domingo. Le pregunto yo a los demás, ¿es un siervo de Dios, sí o no? Solamente va el domingo. Y realmente está trabajando todo el tiempo en la noche para sostener su familia. Se supone que un siervo. Un siervo. Pero hay muchos. Un siervo, pero Que puede ser hay debatible muchos. dependiendo la perspectiva. Hay muchos Sí. que cuando Es un siervo, estamos un siervo. elevando la predicación y que estamos llevando que cómo puede ser, porque si Jehová suple, tú lo que tienes que dejar ese trabajo, tú lo que tienes que... No, eso es verdad, muy cierto. Muy Entonces, cierto. ¿por dónde que quiero llevarlo? Es que la palabra de Dios dice, renovaos vuestros pensamientos. Hay que ver el contexto cultural, hay que ver la geografía, hay que ver la idiosincrasia de las personas y meterte en la palabra de Dios y el Espíritu de Dios te va a guiar. Mire, en una ocasión Dios me dio una lección terrible, perdón. Ya. Y fuerte estaba yo predicando la palabra. ¿Y cómo puede ser que no te pare y no adore a Dios? ¿Cuánto lo hacemos? ¿Cómo tú puedes estar en esa silla y ni te mueves? Me cambió la economía y yo tenía tengo tan arraigado, o tenía, porque en todo es para hablar de ese tiempo, y ahora arraigado el compromiso de Dios y me gusta llegar al templo. Yo llegaba explotado, Aarón. Yo llegaba que yo no tenía fuerza para nada. Y el Espíritu Santo me ministró. Tú ahora estás viendo. Yo lo que quiero es que entiendas que hay personas que llegan ahí y no tienen fuerza para nada. Y aprendí a cómo invitarlos. No a acusarlo, porque ahí fue que me llevó el Espíritu. Lo puedes hacer, anímalo, mas no lo acuse. Cuidado con lo que dices. Y todo eso me llegó al cerebro. Yo ahí, hasta perdón le pedí al Señor. Yo pensaba que lo hacía bien. Pero párense, vamos a alabar a Dios. Hasta que yo me vi a un nivel, yo no sé cómo decirle esto, el nivel de cansancio. Y comencé a llegar a unos hermanos que trabajaban, un ejemplo, uno que trabajaba en landscaping y los cubos de las hierbas, a veces mojadas y eso. Y por ahí me paseó el Señor y yo trabajando todo eso. Y yo sentía que la columna estaba pegada aquí. No tenía fuerza para nada. Hasta en lo físico necesitamos recuperarnos para alabar a Dios y llevar un evangelio verdadero.
pero nosotros que ministramos la palabra, nosotros que hablamos, tenemos que... ¿Y usted cree que Pablo cuando estaba preso no se sentía cansado y como quiera alababa a Dios? Que toda, El caso de Pablo, toda está en la Biblia. Toda el pregunta caso está en de la Biblia. Pablo, gloria a Dios, nos invita a tener el esfuerzo, y nos invita a que por más tedioso que sea la circunstancia, no nos alejemos de Dios como Él lo hizo. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo, que es verdadero, que está para este siglo, para este tiempo, para el tiempo de la gracia, cuando el Señor subió, Él bajó para guiarnos a toda verdad, nos deje ver cómo manejar los asuntos. Porque si lo manejamos de acuerdo a como ellos estaban cruzando el desierto y luego los tiempos de allá, ahí tenemos que cumplirlo con todo. Mire, desde que usted entre ahí, lávese los pies. Y si usted va a comer, lávese hasta aquí. Y no coma cerdo. Y no, cuando eran leyes para proteger en ese tiempo, porque algunos hemos tenido la oportunidad de estar en estudios profundos y nos damos cuenta que existió un mal en aquel tiempo en muchos animales. Y eso fue Dios para proteger la humanidad, para proteger ese pueblo. Pero Él mismo se encargó y le dijo, ¿por qué tú llamas inmundo lo que yo limpié? Y cuando le bajó eso a Pedro, ¿qué le dejó ver? El cerdo, todos los animales que tenían. Pero ¿saben qué estaba incluido ahí? Que para los judíos, ellos eran solamente el pueblo de salvación, estaban incluidos los gentiles, porque luego, cuando él llegara a casa de Cornelio, se iba a dar cuenta cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos y dijo, ¿y quién Ese era el soy mensaje. yo, Señor? Ese era el mensaje. Por eso, una buena Pero también el de los animales. Ok. Bueno, pastor, retomando un poquito algunas de las palabras que usted trajo, ¿verdad? Estábamos hablando de pues, los tiempos, ¿verdad? Cómo están ahora y cómo estamos pensando en estos tiempos. Tenemos que recordar que nosotros vamos pasando por unas etapas a través de la historia donde vemos que la gente ha sido muy humanista y estamos volviendo a esos tiempos, donde ahora la gente con la tecnología y demás, ahora todo es el humanismo y estamos en pleno humanismo. Sí. Mucho más, yo diría que mucho más profundo de lo que lo hemos vivido en otros tiempos. Yo creo que aquí, ¿verdad? Vuelvo y retomo la salvación, que yo creo que para mí es lo más importante que nosotros tenemos que mantener en mente y que debe ser el mensaje que debemos llevar a todos, ¿verdad? Es decir, traer el evangelio a lo espiritual, otra vez a la raíz del Señor. Correcto. Un mensaje completo. Es lo que se habla. Hablar que debo dejar, que voy a obtener. ¿Sabes? Porque hay un beneficio y es la salvación que la hermana está tocando. Por eso el mensaje un mensaje tiene que ser completo. No solamente te voy a traer la parte bonita, también tengo que hablarte para que tú crees conciencia. Pero ahí está en el package. Un mensaje debe ser totalmente completo. Pero hermana, siga ahí. Ese Pues, mensaje es muy importante. Pues, ¿verdad? ¿Quieres conocer la vida de Jesús? ¿Quieres conocer las buenas nuevas? ¿Quieres conocer el maestro que fueron los evangelios? Pues, métete en los evangelios. ¿Quieres conocer la enseñanza de Pablo? Métete en las epístolas, ¿verdad? Vamos a meternos en la palabra donde nos tenemos que meter, porque todo esto tiene un propósito. Toda la palabra tiene un propósito. Como dijo el hermano, todo está aquí. Aquí no hay filosofía humana. Yo no he estudiado hasta el momento en mi carrera ningún pensamiento que no haya salido de aquí. Hasta el momento todo ha salido de este libro. Y no hay pregunta sin respuesta Que no esté en la Biblia. Lo que dijo el pastor sobre los cansados, la Biblia dice, venid a mí, los que estáis cargados y cansados, y yo los voy a hacer descansar. O sea, descansamos en los brazos del Señor. Lo importante
no es muchas veces el alabar o el glorificar o nuestra acción, simplemente nuestra actitud. Porque si alguien conoce nuestro corazón es el Señor. Pero el hombre siempre mira lo exterior. ¿Y qué es lo exterior? La realidad, lo que se ve, lo que se oye. Pero Dios siempre mira el corazón, que es la verdad. Y todo está ahí. Entonces, volvemos a la pregunta porque estamos ya a punto de cerrar. El evangelio de hoy, de ahora y de siempre. Bendición o sacrificio. Yo creo que los dos envuelven, según lo que estamos leyendo, en el capítulo, en Marcos, donde comenzamos la lectura, dentro de este evangelio, como dije el varón, por ese pastor, todos estamos de acuerdo en que hay unas bendiciones que son de parte de Dios, pero para poder alcanzar esas bendiciones tenemos que sacrificar nuestra carne, nuestra vida, nuestros deseos, este mundo, porque esto es de esa, no es dame, sin yo tener que hacer nada. Todos tenemos que hacer algo para poder alcanzar lo que Dios nos va a dar, porque el sacrificio de la cruz no fue en vano. Y nosotros no somos los nenes lindos del Señor. Aquí todos de una u otra forma tenemos que esforzarnos cada día, porque el evangelio hay que predicarlo correctamente. No es acepta a Cristo y se tragamos los problemas, o acepta a Cristo y todo va a estar bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando se predica ese evangelio y entran otras cosas, ay, pero yo no sabía que tenía que sacrificarme, ay, yo no sabía que esto era tan fuerte, ay, yo no sabía que había tantas pruebas. ¿Sabes qué? Te predicaron un evangelio incompleto. Y el evangelio completo incluye las bendiciones y el sacrificio. Y yo quisiera añadir, ¿verdad? Que mira, estamos hablando a veces de un evangelio y nos creemos que una vez venimos al Señor, una vez conocemos el evangelio, el paquete completo viene a nuestra mano. No es así. No solamente hay que luchar, hermano, es que tenemos que meternos en la palabra, tenemos que entender la palabra, tenemos que aprender de ella para poder vivir conforme a como la palabra quiere. A veces queremos predicar y ni siquiera predicamos con nuestro ejemplo. A veces queremos llevar una palabra y ni siquiera estamos haciendo apostolado. El evangelio viene acompañado de un apostolado, viene acompañado de una enseñanza, viene acompañado de un aprendizaje, viene acompañado de que nosotros tenemos que romper todos los esquemas que conocemos y todas las estructuras que conocemos y dejar que el Espíritu Santo nos vacíe y nos llene con la información que Él nos quiere llenar. Porque el problema es que estamos cogiendo toda la teología, toda la terminología, toda la doctrina, todo lo que los demás nos enseñan y nos estamos olvidando de que quien nos adoctrina, quien nos enseña, quien nos llena, quien nos muestra, quien nos revela, es el Espíritu Santo, es la palabra. Yo cierro con esto, de mi parte, cortito. En mi carrera cristiana, porque así lo veo, es una carrera hasta poder lograr llegar al cielo, que muchos pueden decir, yo lo logré. No. Dice la palabra de Dios, hasta que no llegue ese último momento, tú no puedes hablar de eso. Pablo lo dijo muriendo, fue. A punto de... Bueno, pero sí me gustaría solo aportar, el evangelio que trae la salvación es un evangelio espiritual que te ofrece una vida después de la muerte, que como manera de que tú sepas que eso es real, que la vida después de la muerte Él te la va a entregar, estoy hablando de Dios, Él agregue lo que son bendiciones para que tú veas señales en tu vida de parte de Él, pero que no es la bendición, la promesa principal de lo que Dios te ha dado. Dios lo que quiere es que todos sean salvos. Pero Él es un Dios de amor, es un Dios que, ¿qué concepto se puede decir? Él no te va a hacer que lo hagas obligado.
todo el que está en el cielo adora a Dios voluntariamente, porque los que no estaban voluntariamente, porque tenían pensamiento contrario, fueron expulsados del cielo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el cielo hay libre albedrío. ¿Cómo, pastor? Bueno, eso lo podemos debatir luego. ¿Y cómo usted sabe eso? Yo sé, en el cielo hay libre albedrío, porque en el libre albedrío usted puede tener la decisión de tomar decisiones o el poder de tomar decisiones. Y los ángeles caídos, dice la palabra de Dios, que Satanás, por la multitud de sus contrataciones, fue lo terrible que vio Jehová. ¿Y qué significaba eso? De que Satanás comenzó a hablar con los ángeles y contrataba. Entonces, cada uno de los que sí aceptó esa palabra fue expulsado del cielo. Es decir, en el cielo, todo el que está allí está alabando de manera voluntaria al Dios grande y poderoso, lo cual mi espíritu quiere hacerlo también. Dios le bendiga. Y no podemos verla perder de perspectiva que el evangelio que predicó Jesucristo fue un evangelio de amor y de servicio. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, nos hemos ¿Puedo, gozado. puedo leer algo? Sí, Déjame leer algo. seguro que Ay, sí, ay, cabe. ay. Dale, no hemos terminado todavía. En San Juan capítulo 11 está la historia de la muerte de Lázaro. Y la conversación que Jesucristo tuvo con María y con Marta. El versículo 21 en adelante dice la Biblia que Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esa era una enseñanza judía que le conocían como el mundo venidero, cuando Dios, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como el milenio, el judío lo conoce como el mundo venidero, pero son, ¿verdad? Esa recompensa que recibirá todo aquel que se encuentra escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Pero María y los hebreos pensaban que eso iba a pasar después. Sin embargo, Jesucristo le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El evangelio es: acepta que tú eras pecador, acepta que Cristo dio tu vida en la cruz del Calvario por tus pecados, y acepta que Él vive por siempre y tú también vivirás por siempre, resucitado, que en la resurrección de los muertos, cuando venga el juicio y tu nombre se encuentre en el libro de la vida, ¿verdad? Eso es soteriología, no vamos a hablar de salvación, pero si tu nombre está escrito allá arriba en el libro de la vida, tú sigues las ordenanzas de Jesús: dale pan al necesitado, dale agua al sediento, visita al enfermo, visita a los que están en la cárcel. Todo lo que habla Mateo 25, las enseñanzas de Jesucristo. Y yo te aseguro que tu vida será más placentera. Amén. Y dale gracias a Dios. Agrada a Dios. Sírvele al Señor. Escúchame. Por agradecimiento de que nos perdonó, de que nos salvó, de que nos dio una nueva oportunidad. Y no le sirva por lo que Él te da, sino porque Él es Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hemos terminado en esta tarde. Agradecemos al pastor, a la sierva, al hermano, ¿verdad? Por este momento tan lindo. Así que, sin más preámbulos, nos estaremos viendo ya muy prontito en otro podcast, Los del Camino. Vamos. Y suscríbete, dale a la campanita. Dale like para que la notificación le llegue. Ay, espérese, ¿cuántos suscriptores tenemos ahí? Vamos a ver el próximo para ver cuántos. 500, queremos 500. Y vamos a chequear lo que se suscribieron. Sí, sí. Ok, amén. Vamos 500, a ver. 500 para la semana que viene. Alaba. Dios le bendiga. amén.